con más y les vamos a platicar de esto que les había yo comentado hoy en la mañana, chicos, de cómo saber si tienes en casa a un niño tirano, ¿no? No, está padre. La O sea, verdad, sí, está cañón lo de los niños tiranos. sí, hay que tener pues mucho cuidado, ¿no? Malcriaditos. Sí conozco yo, Luego. Yo también por ahí vas Fíjate, varios. berrinches incontrolables, insultos a los padres, por ejemplo, son algunas de las señales de que un menor quiere tener el control absoluto. La neuropsicóloga con doctorado en neurociencias, una doctora de la UNAM, Zulema Rojas, dice que cuando los papás llaman a la puerta de su consultorio es porque la mayoría de las veces ya están así como que totalmente desesperados, Ya no saben de que ya qué no saben hacer. qué hacer con su hijo, sí, ¿no? claro. La súplica es, por favor, arréglemelo, pero no se refieren a un auto o a un teléfono celular. Y bueno, va por esta ahí. experta tampoco, ella no es experta en mecánica o en electrodomésticos ni nada de eso, sino que hablan de sus propios hijos y de Y, ella, pues, ¿no? de la Su mamá o especialidad, del papá y así. Ajá. Muchas veces la actitud de los papás es así, creen que su hijo es como un aparato o un coche que trae algo en el sistema operativo que de pronto deja de funcionar y entonces hay que reprogramarlo. Hay que resetear al niño. Ándale, los padres que llegan ante ella pidiendo auxilio de esa manera, es porque ya aceptaron que los niños en realidad son verdaderamente los jefes de la familia y quienes mandan en casa. Ya fueron víctimas de berrinches monumentales de sus hijos en lugares públicos, ya sintieron a la vez como miradas inquisidoras, ya experimentaron a lo mejor patadas, manazos, gritos, para desacreditarlos, como por ejemplo cuando regañan al niño y el niño dice, tú cállate, eres una tonta, te odio, estúpida, te voy a acusar con el DIF, ¿no? Nunca había escuchado. Sí, ya Bueno, ahorita los Ay, nunca le dijeron a Ay, sus te voy a papás hacer con los derechos humanos, claro. con el DIF, sí, obvio. No, nunca dije DIF, pero decía con los derechos humanos. Con los sí. derechos de los o sea, niños. más Con arriba los, derechos, todavía. ándale, con los derechos de los niños, sí, yo le sí, decía, sí. te voy a casar con mi abuelito, nada más. Pero bueno, esos trastornos de conducta son los que más están enviando a los niños, por ejemplo, a los servicios de salud mental y obviamente si crecen de esa manera, pues cuando sean grandes, imagínate. Lo preocupante es que cuando tardan tanto en pedir ayuda es porque ya sus hijos se convirtieron en adolescentes violentos, adolescentes peligrosos o jóvenes y en ocasiones pues ya son como casi imposibles de manejar, ¿no? Ya un joven que crece de esa manera fácil agarra una pistola y mata a alguien que no le quiere hacer caso. Dios Sí, mío. no, sí, son, Claro. son los propiciadores del bullying actual, ¿no? Claro. Tal cual, o sea, son niños De que... violencia, de todo. A cañón, imagínate un niño, o sea, si un niño lo dejas, que creas un monstruito y de repente se te descontrola la situación y Se te adiós. sale de las manos. Es que uno cañón, desde está de cañón. chiquito a lo mejor puede creer que es gracioso, ajá, el niño no hace caso, ajá, el Sí, sí, niño, sí. pero realmente es un mal, o que de sea... bebé, ajá, que claro. de bebé te da el manazo Fíjate, al papá y, sí, ay, sí. se lo dio, De, ay, ay, te dio pégale, otro. o Y ahí pégale, te va, pégale, ¿no? pégale, pégale a tu Ajá. primita, Desde pégale, ahí pégale. esto está mal, hay que cortar el de tajo Fíjense eso, que ¿no? esto es un síndrome, se denomina pequeños tiranos o con síndrome del emperador y es el Ay, ay, término ay. utilizado por un criminólogo llamado Vicente Garrido y también es psicólogo español para descubrir, pues precisamente como que se ha dedicado a estudiar la conducta de estos chicos, ¿no? Porque son niños que acaban ejerciendo de una manera tiránica su voluntad. De hecho, el término del síndrome del emperador es porque los padres acaban cediendo ante todos los deseos de sus hijos. Eso sí. En la antigua Roma, los emperadores podían decidir sobre la vida y la muerte de los gladiadores con solo levantar o bajar el pulgar, ¿no? Lo matas, Dios. vive. No, eso está Bueno, tremendo. vive, lo matas. Ajá. Y es sabido que se creían pues prácticamente los representantes de Dios en la tierra. Su voluntad tenía que ser respetada, de lo contrario, su cólera estaba asegurada y lo mismo pasaba ahora con estos niños que se sienten pues los reyes de la casa y si sus padres no hacen caso a lo que ellos piden, pues también desatan su ira con un berrinche. No, claro. En menor grado. ¿Y cuántos no hay así, la Oye, aparte verdad? hacen sentir luego, o sea, O hay sea, niños tiranos que o sea, los lobitos que se disfrazan con piel de oveja porque no todo el tiempo están así, sino que de repente hacen sentir culpable al papá, al hermano o y, lo peor, por y ejemplo, es como el ángel malvado, es como que ¿Y saben también qué soy puede malo, pasar? Que tú llegas a tu casa como papá y quieres regañar al niño porque hizo algo mal y se mete la mamá. No regañes al niño, no, acabas sí. de llegar del trabajo. No y lo pues se toques, suben, no lo oye. toques, oye. Entonces, Lo ¿qué trato de onda? educar, al menos hay veces en que Sí, ese tipo de sí, niños hay sí. que meterles un poco Por primera más vez rigor. estoy de acuerdo contigo. Pues es la verdad, ¿no? Aparte, Sí. o sea, estos comportamientos tiránicos se pueden observar en niños desde súper pequeños, ¿no? O sea, claro. cuando el niño
cuando el niño, por ejemplo, tiene un lenguaje mucho más, pues bueno, articulado, una movilidad más independiente y camina sin ayuda, ¿no? Entonces empezamos a ver comportamientos como patear a los padres o verbalizaciones que son para decretar la autoridad, como el tú cállate, o sea, no, tú Como cállate. Sí, lo que deja te de decía, gritar, No ajá. te voy a hacer caso, no me digas No, nada. cómo me molesta que o sea, a mí me encantan los niños, pero cuando, cállate. Sí, esos niños No, chocantes, no, 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 eso no es que, cae a bien. ver, ¿qué me Esos son dijiste? groseros. Ah, Oye, me pero pongo- además de esos factores, Ajá. también influyen aspectos como la mala crianza proporcionada por los padres, todo eso, ¿no? Como la sobreprotección, lo que decías a lo mejor. Sí. Y darles como demasiado a los niños y no establecer pues límites claros, ¿no? Que predisponen a que un trastorno en la conducta se agudice. Y realmente es que sí, uno de chiquito puede decir, ay, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Pero puedes estar haciendo un monstruo realmente, ¿no? Sí, porque eso es cuando está chiquito y entonces cuando está chiquito se emberrincha que le compres la sabrita. Pero cuando esté más grande se va a emberrinchar a que, no sé, le compres el celular y después a que le compres el carro y después a que le se va compres adelante, una va a casa. amanecer con más cosas y va a crecer y va a tener más fuerza y lo que quieras. Oye, O sea, y pues por ahí también dicen que los padres en la actualidad son peores educadores y bueno, y esto es por una investigación de la Universidad de Santiago de Compostela en España, que bueno, hecha por 5 psicólogas, concluyó que los padres actuales son más incompetentes, entendiendo esto como la falla de competencias para educar pues asertivamente ante los retos actuales, ¿no? Bueno, y de lo que eran los de la otra generación. Entonces, resulta sorprendente que los padres ahora sean peores educadores cuando tienen un nivel de estudios como nunca ha tenido otra generación. Entonces, bueno, también algunas de las causas para esta incompetencia son que los nuevos padres deben trabajar más para llegar a fin de mes y dejan más tiempo pues solos a sus hijos, ¿no? Es como No, que... y Tiene las lógica. caricaturas. Claro, ¿me los dejan más entiendes? tiempo, entonces los dejan No, más, pues más la tele, tecnología rebasa, ven más, te hace ya más entra ya fácil. con el Yo les iPad, voy a- entran a cualquier cosa en Exacto. YouTube, en No, páginas yo de les voy a decir internet. algo, por ejemplo, con mi hermano pasa, si de pronto mi hermano ve muchas caricaturas, no sé, Gravity Force, por ejemplo, o Sí, ya si te la ve sabes. demasiadas caricaturas de Avengers o de Spider-Man o así, o ve muchas veces ¿Ya la se quiere película aventar así, como él o qué? déjate que se quiera aventar, se empieza como a comportar como se comportan los personajes, porque los niños actúan por imitación. Eso no es nuevo, Entonces, claro, obviamente, sí. sí, claro, no es nuevo. Cuando Pero uno era ahorita con más chiquito veía tecnología. Spider-Man Pero hacía tienes así. quien esté pendiente de ti, pero si ahorita dicen que El por... problema es que las caricaturas trabajan más y los ahorita dejan solos. tocan Claro, temas, claro. tocan temas, digamos, menos censurados, o sea, son más como más Sí, explícitas, no, entonces ahorita está toda la apertura, Sí, o sea, sí. te digo, la los tecnología niños está a la empiezan a mano. actuar de esa Oye, manera y en y las justo con caricaturas eso, ven bullying y justo todo. con todo eso, que precisamente dices, Rosa, y de que lo que les decía yo, de que pues como que los abandonan un poco más, pues ahí es como cuando a lo mejor comienzan como a darles recompensas, ¿no? O premios, cosas materiales, o privilegios, y pues obviamente que no deberían, y es como porque no hicieron algo, o sea, ni siquiera hicieron algo para merecerlo, y obviamente es Claro. como para cubrir pues la falta que de están haciendo, atención. ¿no? Como para Premiecito, suplir hazme tú el la favor. ausencia. Oigan, Sí, pero sí, sí. fíjense que también hay algunos tips que podemos poner en práctica ya si, no sé, si ya eres un papá, te consideras un papá desesperado. Así por Ya si esa es la última opción, Sí, es ya por la última favor. opción, Ándale, ya. la última. Así para como la papá- mamá que está en la foto. Tips Sí, para papás exacto. desesperados. Uy, híjole, Fíjense, yo me les voy a recuerdo mucho, dar, Mati. ante estos comportamientos de estos niños así, pues bueno, es que los hijos ya tienen como, los niños se convierten en un dolor de cabeza y los especialistas tienen como una serie de consejos, los cuales pueden ayudar a que pues puedas establecer los límites y puedas modificar esas conductas que los papás ya no pueden controlar, ¿no? Y prevenirlas a temprana edad. Por ejemplo, Ey. pueden solicitar una valoración integral. Los padres deben de actuar en cuanto ven que el niño apunta a ser un pequeño tirano. En México existe el Centro Qué feo se oye eso. Remembranza para atender a chicos con este trastorno, con especialistas que pueden detectar el problema y su posible solución. Entonces, ahí, por ejemplo, está el psiquiatra infantil y de adolescencia Leonardo de Benito Avendaño. ¿Qué nombre? Sí, no, bueno. Pero puedes acudir, o sea, realmente Claro. puedes acudir a eso si ya crees que ya se te salió de control por completo. También los padres se involucran en el tratamiento. Una vez que los especialistas foto está increíble. pueden determinar las posibles soluciones para el trastorno, los padres deben involucrarse porque un gran número de papás los abandona cuando se percatan que es ahora ellos quienes tienen que cambiar
y pues pareciera que prefieren regresar a un modelo en donde el problema era el hijo y una medicina mágica lo va a curar, y eso pues es una mentira, porque en realidad tiene que ser como una terapia, ¿no? Porque Claro. esta actitud de un niño pues es a consecuencia de lo que los papás en cierto modo no supieron hacer Por o controlar supuesto. desde un Sí, sí, principio. sí, sí, es cierto. Digo, que también, o sea, hay niños que por más que, o sea, me ha tocado casos que, ay sí, el psicólogo, que por más que le digas al niño los papás están pendientes y tratan de estar lo más posible y el niño, no, es un chipcito, pero que, pues bueno, precisamente estos tips sirven ayudan a cambiar, para ayudarlos, ¿no? exactamente. Entonces, por ejemplo, que los padres respeten a los maestros de sus hijos, pues bueno, son la autoridad, De autoridades, ¿no? Ajá, En exacto. general. El principal problema es que los padres no respetan límites ni la autoridad de los profesores de sus hijos. Cuando un profesor le llama la atención a un niño, se cuestiona la autoridad del profesor y no la del muchacho. De que por qué qué lo hizo merecer la sanción. Los padres que siempre creen que la culpa es de otros y no de sus hijos, pierden la No, oportunidad a mí me de pasaba todo lo ayudarnos. contrario, nunca me creían. Bueno, la oportunidad de ayudarlos a ser mejores, obviamente. Y pues bueno, un consejo, padres confían en los profesores de sus hijos. Claro. Que tampoco, Digo, o sea, sí, vámonos luego vámonos a hay- proporciones, estar claro. pendientes. Luego sí pero- hay la maestra que te agarra saña, Yo eso les, sí yo es les verdad. voy a decir una cosa. Ay, a, mí, ay, ay. a mí Existe. me ha pasado con mis alumnas, por ejemplo, y uno se da cuenta cuando los papás ¿Eres la maestra Dios o la querida? respetan, no te voy a responder eso. Ah. Cuando los papás respetan lo que el maestro les está diciendo, por ejemplo, oye, fíjese que la niña hizo esto, no sé qué, bla, bla. O cuando los papás enseguida meten una excusa y la justifican. Y son niñas que al final de cuentas no obtienen buenos resultados. Claro. Porque ni encajan contigo, ni encajan con el otro maestro, ni con el otro, ni en la escuela, ni en la primaria, ni en ninguna parte. Entonces, en realidad, los papás son los que todo el tiempo están como protegiendo, y cuando sean grandes no van a encajar con ningún jefe, ¿no? Definitivamente. No van a tener quien los esté defendiendo. Entonces, en realidad, los padres también tienen que tener mucho en cuenta eso y entender que, por ejemplo, los padres tienen hijos, los maestros alumnos y la sociedad tiene ciudadanos. En la educación, Claro. los padres son los aficionados, los maestros, los profesionales. Entonces, pues tienen que ir aceptando. Se Claro, supone que son los profesionales. Yo tengo una anécdota ahí. hay que- maestros que, Claro. como dice Jimena, pues sí pueden llegar a No, abusar. sí hay, No, sí yo hay. sí Hay hay, maestros yo que- tengo- pueden llegar Yo a tengo una abusar. anécdota Sí igual. existe. que le Pero digo, también todos, hay un dicho cañona. que dice que o sea, nadie conoce mejor a tus hijos que tú. Exacto, ¿No? los Entonces padres. también si contigo Ay, se me está porta dando algo mal, que me pues acordé de algo como- que me Pero, hicieron. pero también sabes qué A pasa, mí chicos. también, También ahorita sabes qué que- pasa, que uno como papá a veces le deslinga la responsabilidad a los maestros. ¿A qué voy? Ah, Como bueno, papá, no, espérame, sí. espérame. Uno como papá dice, es que ahí va y no, la No, la educación educación empieza desde viene de casa, la educación se viene de mama. casa. ¿Cómo? Sí. Así es. Ese Viene es el de dicho, casa, sí, sí. exactamente, viene de casa. Así y es. fíjense, ya por último se deben de marcar límites. Cualquiera que pueda objetar que todos los niños hacen rayetas es cierto, pero hay que intentar que no se salgan siempre con la suya. Desde su primer año hay que poner límites para que sepan hasta dónde pueden llegar o qué tanto pueden lograr con ese berrinche que estén haciendo, ¿no? No hay que abusar Definitivamente. tampoco. No hay que Sí. usar, totalmente. Pues bueno, Ay, pues Dios ahí mío. lo tienen, algunos de los tips. Igual, recuerden, no Tómelos en cuenta. eduquen con fórmulas ni recetas, eduquen como Como vayan viendo que como- su hijo exactamente. Claro. Y que dense cuenta de Frenen Que el amor no ciegue. frenar el desprecio de sus hijos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esperamos que esto les haya servido, sobre todo diría Rosa ahorita que pues ya son vacaciones y si tienen Niños en hijos casa. así, pues bueno, ahora en casa uno de los dos uno abarca al otro, entonces mejor pues tomen algunos de estos tips. Nosotros nos vamos a ir pedir ayuda. rápido a un corte, pero no se vayan porque rapidísimo regresamos con más.